Medición virtual de los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Para hacer la medición virtual de los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, vamos a utilizar un programa simulador de circuitos electrónicos. En la parte superior tenemos un circuito lineal compuesto por resistencias y fuentes de energía independientes. El circuito o resistencia de carga en este caso es una resistencia de 4.7 K ubicado del lado derecho entre los puntos A y B. Así entonces vamos a verificar el funcionamiento del circuito original y de los circuitos equivalentes de Thevenin, que se encuentra en la parte inferior izquierda, y el equivalente de Norton, que está en la parte derecha inferior. Observamos que gracias a la punta de medición, punto de medición que se incluyó en los tres circuitos, que es esta flechita verde que se encuentra aquí, nosotros podemos conocer el voltaje y la corriente que se encuentra en este nodo, el voltaje medido con respecto a tierra y la corriente que circula por la carga. Entonces vemos que en los tres casos el voltaje es de 5.3 volts y que la corriente que circula por la resistencia de carga es de 1.13 mA. Entonces nos podemos dar cuenta cómo los tres circuitos funcionan de la misma manera desde el punto de vista de la resistencia de carga. Para la resistencia de carga de 4.7 K es indiferente que esté conectada a todo el circuito original o que esté conectada al equivalente de Thevenin o al equivalente de Norton. ¿Cómo obtuvimos de manera virtual el voltaje de Thevenin y el voltaje de Norton? Pues lo hicimos de la siguiente manera. El voltaje se midió entre los puntos A y B a lazo abierto, es decir, se retira la resistencia de carga de 4.7 K de los puntos A y B y se mide el voltaje entre ellos. Entonces nosotros instalamos aquí un multímetro que lo seleccionamos en la función de volts y al correr el programa nos damos cuenta que el medidor de voltaje está señalando 16.079 volts. Eso es el voltaje de Thevenin. Podemos hacer uso de este mismo circuito y este mismo multímetro, pero ahora en la función de medición de corriente para medir la corriente de Norton. Recordemos que la forma en la que se define la corriente de Norton es la corriente en cortocircuito entre los puntos A y B. Un medidor de corriente ideal tiene una impedancia de entrada 0, entonces sería como hacer el corto entre el punto A y B y ver qué corriente está circulando. Por eso es que entonces con esta misma configuración podemos medir tanto la corriente de Norton, que en este caso es la corriente en cortocircuito y de valor 1.681 mA, como el voltaje de Thevenin, que resulta de 16.79 volts. Bien, ahora, ¿cómo se mide entonces la resistencia equivalente de Thevenin o de Norton? Pues se ubica ahora en el mismo circuito abierto, que se retiró la resistencia de carga de 4.5 K. Se mide ahora entonces la resistencia entre esos dos puntos. El multímetro está colocado en la función de ohms, pero las fuentes de energía se inhabilitan. La fuente de voltaje de 12 volts se sustituye entonces por un cortocircuito, que son 0 volts, y la fuente de corriente de 15 mA se abre. El resultado es que al correr el programa, el medidor de ohms nos señala una lectura de 9.56 kilo ohms, que como vimos en la figura anterior,
corresponden al voltaje de Thevenin, la corriente de Norton y la resistencia de Thevenin y resistencia de Norton. Entonces de esta manera podemos medir de manera virtual los componentes que dan forma al equivalente de Thevenin y al equivalente de Norton.